Vamos a terminar hoy nuestra serie Seguros en Cristo. Hoy sería nuestra enseñanza número 18. Entonces, si usted, le recomiendo que escuche las otras 17 enseñanzas para que esté al corriente de lo que se trata esta serie Seguros en Cristo. Entonces, el título de esta enseñanza es distinguiendo lo bueno de lo malo. Así se llama. Y yo quisiera que por favor abriera su Biblia en Isaías capítulo 3, en el versículo número 11. Isaías 3:11. El libro de Isaías es un libro profético que, entre otras cosas, Dios lanza algunas expresiones que son como de lamentación. Aquellos que se involucran, siguen en su vida de pecado, no se diga a los que no conocen a Dios, pero habla sobre ellos, pero también a los que se dicen ser pueblo de Dios, pero que siguen involucrados en el pecado. Ya vimos que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de la maldad, del pecado. Entonces, vamos a leer algunos textos que hablan sobre los ayes de Dios, que es una expresión de advertencia y de dolor a la vez. Vamos a leer Isaías capítulo 3, versículo 11. Dice: ay del impío, del malo, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Ay del impío, dice, ay del malo, capítulo 5, versículo 8. Hay de los que se juntan casa a casa, de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. O sea, de los ambiciosos que quieren todo para ellos. Versículo 11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Se refiere a aquellos que están viviendo la dulce vida, que saben vivir la vida según ellos. Pero ahí hay una advertencia muy fuerte para ellos. Versículo 18. Hay de los que traen la iniquidad como con cuerdas de vanidad. O sea, andan mal, andan haciendo cualquier cantidad de cosas y aún así se enorgullecen de sus pecados. Dice, y el pecado lo traen como coyundas de carreta, o sea, como lazos de carreta, así, pegados a ellos mismos. Versículo número 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Hay de ellos, dice, versículo 21. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. 22. Hay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida. Hay de ellos, dice, capítulo 10 del mismo Isaías, versículo 1 y 2. Esto va para la Cámara de Diputados. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Hay de ellos, o sea, los que ven nada más por sí mismos. Capítulo 29 del mismo Isaías, en el versículo 15. Hay de los que se esconden de Dios, hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo. Y sus obras están en tinieblas y dicen: ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? O sea, nadie nos ve. ¿Quién nos ve lo malo que hacemos? Ellos piensan que nadie los ve. Capítulo 30 del mismo Isaías, versículo número 1. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, que se apartan para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado.
que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, han descendido allá y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Imagínate que está toda la palabra de Dios a tu disposición y tú vas y consultas a los filósofos del mundo. Traes problemas acá en la cabeza que es debido a pecado y tú vas con un psicólogo a que te diga que te vayas a Acapulco 15 días. ¡Ay de ellos!, dice. Capítulo 31, versículo 1. ¡Ay de los que descienden a Egipto! Acuérdense que Egipto es símbolo del mundo. ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová! Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. O sea, traerá la disciplina, el castigo. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Capítulo 33, versículo 1. ¡Ay de ti! Escuchen los que dicen que el que no tranza no avanza. ¡Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado! Que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, agárrate, serás saqueado. Y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Por último, capítulo 45. Me estoy ahorrando un montón de textos. Capítulo 45, versículo 9. Esta es la peor condición en la que tú puedes estar. 45:9. Ay del que pleitea con su hacedor. Y a mí me da tanto, ¿qué siento cuando oigo a los predicadores que hasta le cuentan a Dios? A las 3, 1, 2. Ahora dicen, cálmate. ¿Quién sabe qué me da cuando oigo a esos predicadores que hasta le cuentan a Dios y le truenan los dedos? Y a la orden del general, Dios está a su disposición. Dice, ay del que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Fíjense el versículo 10. Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Yo he escuchado a gente decir a sus padres, ¿para qué me trajiste al mundo? Ahora aguántate, tú me trajiste, yo no pedí, ahora aguántate como soy. Aguas, cuidado. ¿Qué nos quiere decir Isaías con todos estos versículos y un montón más de ayes de Dios? De que Dios no consiente el pecado, de que Dios vino en su gracia enviándonos a nuestro Señor Jesucristo para rescatarnos, para que tú y yo por gracia, por medio de la fe, encontráramos la salvación en Cristo. ¿Para después seguir en el pecado? Por supuesto que no. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos en él? Entonces vemos aquí los ayes que Dios lanza, que Dios dice para aquellos que juegan con el pecado, que añaden pecado a su pecado, y sobre todo aquellos hijos de Dios que pecando no confiesan a Dios y añaden pecado a pecado. ¿Ustedes creen que la cosa se va a quedar así? Ya lo vimos el domingo pasado. Pero vamos a aprender a distinguir lo bueno y lo malo. Vamos a 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17. 1 de Pedro 4, 17. Vamos a ver qué nos dice allí. Cuando lo tengan dicen ya. Ok, voy a leer, dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Dice que es el tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Aquí la palabra juicio no es el juicio de condenación para el infierno, el cual sucederá en el fin de los tiempos,
pero será solamente con aquellos que rechazaron a Jesucristo. Aquí la palabra juicio, el juicio comience por la casa de Dios. Esta palabra juicio es una palabra griega que se llama crino, y de ahí se tradujo la palabra juicio. Pero crino tiene varios significados. Entre otros significa tratar. ¿Qué significa tratar? O sea, es decir, que Dios va a tratar con nosotros. Entonces, es necesario que Dios comience a tratar con nosotros, sus hijos. También significa juzgar, es decir, que Dios va a juzgar nuestras acciones, que Dios va a juzgar las motivaciones del corazón del por qué hicimos las cosas que hicimos. Entonces, es tiempo de que el juicio, es decir, es tiempo de que Dios venga a juzgar nuestras acciones. También significa sentencia, porque dice la Biblia que Dios no tendrá por inocente al culpable, aunque seamos sus hijos. Una señora me dijo: ay, pastor, ¿sabía que yo soy una chiqueada del Señor? Sí saben lo que es una persona chiqueada, ¿no? Alguien que su papá la deja hacer lo que quiere. ¿Ustedes creen que Dios tiene chiqueados? Por supuesto que no. Yo le dije: ¿sabes? Si tú no recibes disciplina de Dios, es porque no eres hija de Dios. Porque el Señor al que ama disciplina, y si se nos deja sin disciplina, entonces somos bastardos. Entonces eres hija de Dios, porque Dios no tiene chiqueados. Dios juzgará porque no tendrá por inocente al culpable, y vendrá y dará una sentencia y una disciplina, un castigo. También crino, es necesario, es tiempo que el juicio, el crino de Dios, significa también castigo. Pero este castigo habla de disciplina, porque dice la Biblia que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por su hijo. Hay un episodio en la vida de David, no lo busquen, pero está en 2 de Samuel capítulo 24, del 1 al 25. Habla que el rey David le da una orden al general Joab para que vaya y cense al pueblo, que lo cuente de uno por uno, desde el más grande hasta el más bebé, y que los contara. Y Joab le dice: pero Dios no ha dicho nada de eso, ¿por qué insistes, David? Y le dice: haz lo que te ordeno yo. Y Joab va y los cuenta, y le da la cantidad al rey. Y después Dios envía a un profeta llamado Gad, y le dice: ve y dile a David que me ha desobedecido, que ha pecado. Yo nunca le dije que contara. La razón por la cual contó al pueblo era básicamente por dos razones. Una era que había orgullo en él. Llegó un momento, porque su vida era una vida de victoria, y aquí es donde nos debemos de cuidar. Porque cuando tú entras en una victoria espiritual, ten cuidado de que el orgullo no se te suba a la cabeza y llegues a creer que es por ti el triunfo y la victoria en la que tú caminas en Cristo. Esa fue una razón, se ensoberbeció el rey David. Y la otra era que al contar a cada uno de los miembros de Israel, de los habitantes de Israel, cada uno debía de pagar una cantidad. Acuérdense que él tenía en su corazón construir un templo, que finalmente Salomón fue el que lo construyó. Entonces decían, se acostumbraba en ese tiempo que cuando se censaba, la gente tenía que pagar como un tipo de impuesto. Entonces, ¿qué hizo a todos? Les cobró dinero. Y Dios dijo no, y le manda a un profeta llamado Gad. Le dice: ve a decirle a David que me ha desobedecido, que ha pecado. Y llega el profeta y le dice: has pecado, David. Y algo que nos debe de llamar la atención y que debemos de aprender es que David era tan distinto a Saúl, porque Saúl, cuando pecaba, ese se justificaba a sí mismo. No, yo no hice nada, no, yo hice la voluntad. Nunca era de esos tipos que, de esos no hay aquí, por supuesto, que siempre se están justificando, echándole la culpa a medio mundo, que la serpiente, que la mujer que me diste, y total, nunca se hacen responsables de sus acciones. Y David tenía algo, fíjense, que él, cuando pecaba y Dios le redarguía, él se arrepentía y reconocía sus pecados. Cuando él cometió adulterio, le envió un profeta y reconoció
Y de ahí surgió el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Se arrepentía de corazón. Entonces llega el profeta Gad y le dice, has pecado delante de Dios. Y David dijo, he cometido gran pecado. Y Dios perdona su pecado. El problema no está en pecar, sino en reconocer. Porque si no reconocemos, tu pecado se queda ahí y eso corta la comunión con Dios. Entonces el profeta Gad le dice, pues mira, tú sabes que Dios es un Dios de amor y de perdón, recibe el perdón, pero Dios me ha dicho que tienes que escoger una de estas tres cosas como disciplina, como castigo, llámale disciplina como quieras, le iba a doler, como consecuencia de sus pecados. Como ayer se me acerca una señora joven llorando y me dice, pastor, ore por mí, es que vivo una vida terrible, horrible. Traía 2 niños. Le digo, ¿y tu marido? Dice, no, pues no es cristiano. Dice, y me maltrata y me dice un montón de cosas. Y le digo, ¿y tú te casaste con él siendo ya cristiana? Y me dice, sí. Y le dije, ¿por qué te casaste con un no cristiano? Dice, pues es que usted sabe, ¿no? Pues sí, es que yo sé. Y ahí está. Estaba llorando la señora. Dice, no menos ahorita que nos veníamos, me dio una maltratada mi marido, que mi niño, que él andaba jugando ya el niño, dice que mi niño le dijo, papi, vete, no quiero aquí casa, no, vete. El niño diciéndole a su papá, lárgate, vete. Yo le dije, mira, ¿qué les dice uno? Ay, mira, por supuesto Dios consuela. Yo le dije, mira, ¿ya le has pedido perdón a Dios por esa desobediencia? Y ella dijo, sí. Entonces yo le dije, pero tienes que enfrentar con valor las consecuencias de tu pecado. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que va a tener que aguantar un marido cocodrilo, un marido ogro, que la maltrata, que le dice maldiciones, que la maldice, que no la bendice. Esas son las consecuencias del pecado, hermano. De eso nos quiere evitar el Señor. Entonces el profeta le dice a David, mira, escoge una de estas tres cosas: que haya 7 años de hambre. Número 2, le dice, que tus enemigos te persigan y te pongan una corretiza. O número 3, le dice, que vengan 3 días de mortandad sobre el pueblo. Y dice David, no, a que mis enemigos se enseñoren de mí, no. 7 años de hambre, no. 3 días de mortandad. Vino una peste sobre Israel y se murieron 70,000 de Israel. Escúchenme bien. Y esto, bueno, para los que nos escuchan y los que vayan a escuchar esta grabación, esto tiene que ver con el líder, con el pastor. Imagínate un pastor, porque David era un líder de Israel. Imagínate pastores que andan en adulterio, cantantes que son homosexuales, predicadoras lesbianas, se atreven a subirse a los púlpitos y así dice el Señor, y quién sabe cuánta cosa dicen. ¿Saben quién es el que la lleva? La gente que está bajo sus liderazgos. Y las cosas no se quedan así. Dios viene y trae juicio de disciplina sobre aquellos que no caminan en santidad, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Vamos a Malaquías capítulo 3, versículo 1. Malaquías antes de Mateo. Algo estaba sucediendo en el pueblo de Israel del tiempo de Malaquías. Vamos a leer. Dice, he aquí yo envío mi mensajero. Y esta porción de la escritura habla proféticamente de Juan el Bautista y de Jesús, el cual, este mensajero, preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Y esto concuerda perfectamente con el episodio cuando Jesús tomó un látigo y entró en el templo, en la casa de Dios, que debía de ser casa de oración para todos los pueblos. Y dice que el Señor Jesucristo tomó un látigo y a base de latigazos fue una cosa realmente extraordinaria, porque decía, el celo de tu casa me consume, y sacó del templo a todos
los que habían vuelto la casa de Dios una casa de mercado. Y no se anduvo con miramientos como nosotros, los cristianos del siglo XXI. Somos tan... toleramos todo. Y nos hacemos más buenos que Dios, pero jamás será eso. Y por eso la iglesia de Cristo a nivel mundial está en el hoyo en el que está. Porque Dios no tolera el pecado. Pero nosotros, queriendo ser más buenos que Dios, lo toleramos y lo aguantamos y no metemos disciplina cuando hay que meter disciplina. Entonces el Señor tomó el látigo y los echó a todos. Volcó las mesas de los que estaban ahí haciendo y deshaciendo. Y dijo: ustedes han hecho de la casa de mi padre casa de mercado. Les dijo: han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Ven nada más. La casa de Dios habitada por un montón de ladrones. Y la cosa no se quedó allí. Llegó el Señor súbitamente a su templo. Pero ¿quién es el templo de Dios ahora? Nosotros. Y Él vendrá y sacará con el látigo toda la basura que traemos cargando ahí adentro del corazón, toda la basura que traemos en nuestra mente. Vendrá el Señor súbitamente, el Señor a su templo, a quien vosotros buscáis, dice en el versículo 1, y el ángel del pacto, este es Jesús, a quien decíais vosotros: he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Es como Isaías en el capítulo 6 cuando dice: ay de mí que siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Lo vio en toda su gloria y santidad, que dijo: al mirar la gloria de Dios, se miró a sí mismo y reconoció que era un hombre de labios inmundos. Y cuando él está confesando y diciendo: yo soy un hombre de labios inmundos y han visto mis ojos al Señor, en ese momento dice que un ángel tomó un carbón y le dijo: esto, lo pone en su boca y le dice: esto limpia tus pecados. Y la sangre de Jesucristo nos limpia a nosotros de todos nuestros pecados. Pero Isaías reconoció: ay, soy hombre muerto. Entonces, el querer acercarse, así como el sacerdote, cuando entraba en el tabernáculo, lo amarraban de una soga en el pie y en sus vestiduras tenía unas campanillas que cuando él andaba ofreciendo ahí en el lugar santísimo la sangre y todo aquel ritual que hacían, si de pronto dejaban de sonar las campanitas, es porque había caído muerto ahí en ese momento el sacerdote, y lo sacaban con la soga que le amarraban en la pierna, en el pie, lo sacaban muerto. Y eso significaba que había osado el sacerdote entrar a la presencia de Dios con pecado. Entonces son lecciones que están ahí en las Escrituras para que nosotros no juguemos con el pecado. Entonces sigue diciendo en el versículo, estoy en el versículo 2, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Fíjate, el fuego, entre otras de las cualidades que tiene, cuando es intenso el fuego y ponen el metal para ser purificado, derrite el metal. Pero el metal en toda su pureza baja, tiende a bajar, y todo lo demás, toda la escoria, tiende a subir. Y dice la Biblia que Dios es como fuego purificador. Y dice la Escritura que nosotros somos probados en la fe. No se sorprendan, dijo Pedro, del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. No, sino que vuestra fe está siendo purificada por medio del fuego de la prueba, a veces de la disciplina del Señor, para que nuestra fe sea pura más que el oro. Entonces Dios no nos va a dejar así nada más. Y dice que Él es como jabón de lavadores. Y bueno, en aquellos tiempos no había lavadoras y ellos extraían de una planta que crecía en aquellos lugares, extraían el líquido y hacían otras mezclas con otras jugos de algunas ramas, algunas otras cosas que añadían y fabricaban el jabón. Y en la ropa había manchas que eran más difíciles de sacar que otras. Entonces la persona que lavaba tenía que tallar y tallar y tallar y tallar. Y dice la Biblia que Dios es
como jabón de lavadores, que te va a limpiar. Y que hay cosas que tienes muy arraigadas en tu vida. Hay gente que tiene muy arraigada en su vida la envidia. Otros son muy celosos y son cristianos. Otros tienen avaricia. Cada quien tiene áreas en su vida que son difíciles de limpiar, mas la sangre de Jesucristo puede con todo. Pero al tallar va a doler. Y luego dice en el versículo 3: y se sentará el Señor para afinar y limpiar la plata. Este verbo se sentará significa que Dios se va a tomar el tiempo que sea necesario para formarte a la imagen de Cristo. El Señor no está contento por cómo estamos ahorita. Él quiere que nos parezcamos más y más cada día a su imagen. Somos predestinados para ser conformes a la imagen de Jesucristo. Y un marido que maltrata a su esposa, esa no es la imagen de Jesús. Y el Señor se va a sentar, va a tomar su tiempo y va a afinar y a limpiar la plata. La plata es un metal precioso y la Biblia dice que tú y yo somos especial tesoro para Dios, somos metal precioso. Pero como todo metal, cuando es sacado de la tierra, tú y yo fuimos sacados y arrancados del mundo. Somos limpiados de todos nuestros pecados, pero todavía traemos muchas inclinaciones que tienen que ser limpiadas. Y este verbo afinar viene de la palabra hebrea saraf, que significa fundir el metal a alto grado de calor para purificar la plata. Es decir, que el Señor meterá el fuego, porque Él es como fuego consumidor, como es fuego, es como fuego purificador. Pero esa purificación, hermanos, nos conviene, para que nos va a doler ciertamente, pero vamos a participar de su santidad. Entonces, afinar significa fundir el metal para purificarlo. Y luego dice, se sentará, tomará su tiempo para afinar y limpiará. Este verbo limpiar viene del hebreo tajer, que significa, fíjese qué interesante, significa limpiar, tajer, sacar brillo, así como pulir, para sacarle todo lo hermoso del metal. Pero este sacar brillo, cuando se le saca brillo a algún metal, algunos platos de plata, algunos han hecho este trabajo. Agarras se llama brazo, nosotros le decimos, es una sustancia química abrasadora que al tallar, ¿sí?, va quitando todo lo opaco del metal. Y cuando a base de estar puliendo y puliendo, queda brillante y queda hermosísimo. Esto significa que el Señor quiere sacar brillo, quiere pulir esas áreas que tú y yo todavía traemos por ahí. Y Él va a pulirlas, pero habla, esa pulimento, esa manera de pulir, habla de limpiar, tallar para limpiar todo aquello que opaca el metal. Y en el texto hebreo significa que Él va a sacar brillo y a pulir nuestra mente para que sea una mente limpia. ¿Cuántos batallan con sus malos pensamientos? A ver, sean honestos. El Señor va a tallar, va a limpiar, y esas áreas que no brillan las va Él a pulir para que brillen. ¿Entienden? Para que digan, este se parece a Jesús, y entonces nosotros reflejemos la imagen de Jesús. Significa entonces mente sana, una mente clara, que piensa con claridad, que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, entre lo inmundo y lo santo, porque su mente ha sido tratada con el pulimento de Dios. Entonces sabe discernir, es una mente no contaminada. Esto significa en el texto original. Y luego dice en el versículo 3, se sentará pues para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. ¿Quiénes eran los hijos de Leví? Eran todos los levitas que estaban sirviendo en la casa de Dios. ¿Oyeron los del grupo de alabanza? Pero va a empezar por el pastor. ¿Oíste, pastor? Porque yo he escuchado tantos pastores que dicen, ay, mi iglesia tuve problemas, se me dividió la iglesia y Dios podó la iglesia.
dando a entender de que cortó a algunos y se fueron, pero él nunca lo poda. Pues él también es oveja, el pastor también es oveja. El pastor también puede pecar, ¿sí o no? Entonces, limpiará, empezará por la cabeza. Los que son padres de familia, los que son cabezas de hogar, empezará por ti, varón. Por los hijos de Leví, los que están presidiendo allí. Dice, los afinará como a oro y como a plata los afinará. ¿Qué es afinar? Los fundirá para purificarlos. Los limpiará, les sacará brillo, tratará sus pensamientos, que no anden allí de estrellas errantes cobrando por cantar. Nada de eso, les purificarán los pensamientos. Entonces dice, versículo 3, traerán a Jehová ofrenda en justicia. Es decir, Dios va a recibir esa ofrenda. Versículo 4, y será grata a Dios, a Jehová, la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros, ¿para qué? Para juicio. Y aquí la palabra que se tradujo por juicio es una palabra hebrea, mishpat, que significa dar un veredicto. Es el equivalente al crino del Nuevo Testamento. Pero aquí está hablando de sus hijos, fíjense. Dar castigo, dar un veredicto, una sentencia para dar un castigo. Es decir, esto se refiere a los hijos de Dios que pecamos y guardamos el pecado, no lo confesamos. Dios no lo dejará allí, lo sacará a la luz, como sacó el pecado de Zafira y de Ananías, ¿se acuerdan? Y vino un juicio inmediato. Pero el hecho de que muchos de nosotros no hayamos experimentado un juicio inmediato no significa que si escondemos pecado no vendrá una vez el Señor en juicio para dar retribución a las obras que nosotros hacemos. Entonces, este mishpat es para dar un veredicto, para dar un castigo a sus hijos que pecan y no se arrepienten. Y todo esto concuerda con 2 Corintios 5:10, que ya estudiamos bastante, que dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Esto es diferente al juicio del trono blanco, porque el juicio del trono blanco del Apocalipsis es el juicio donde donde se van a enfrentar todos los que rechazaron a Cristo. Y el tribunal de Cristo es para que todos los hijos de Dios comparezcamos, y es necesario que comparezcamos ante ese tribunal para que recibamos lo que hayamos hecho cuando estuvimos en el cuerpo, dice, sea bueno o sea malo. Y allí va a ser la entrega de las recompensas o la pérdida de las recompensas. Por eso los que andan coqueteando allí con el pecado, tengan mucho cuidado. Dios ha diseñado, y hablamos mucho sobre esto, recompensas para ti, pero si tú andas por allí jugueteando, puedes perderlas, esas recompensas. Entonces, vendré a vosotros para juicio. Y luego continúa en el versículo 5, al final, en una segunda parte, juicio de disciplina para sus hijos, para purificarlos, pero juicio de condenación para los que rechazaron al Cristo de Dios. Fíjate lo que dice: y seré pronto testigo contra los hechiceros. ¿Oíste, Walter Mercado? Aunque él dice que Dios te bendiga y no sé cuánto, ¿cuál Dios? Contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15. Está un poco atrás de donde estamos. Jeremías 15, en el versículo 19. Aquí Dios está tratando con Jeremías. Fíjate lo que le dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, esta palabra, si te convirtieres, convertirse, viene de una palabra hebrea cuya etimología es la palabra shub, con H intermedia. Y convertirse, fíjate, Dios le dice:
si te convirtieres. Esta palabra significa alejarse. No es la conversión del Nuevo Testamento, porque aquí Jeremías ya era un hijo de Dios, del pueblo de Dios. No, aquí convertirse es alejarse. Si te alejas de lo malo, Jeremías, si te alejas del pecado, Jeremías, si te alejas de la mentira, del fraude, Jeremías, si te convirtieres. Shub significa también quitar, como quitarse una ropa sucia. Y la Biblia dice en Hebreos que nosotros nos quitemos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, dice, la carrera que tenemos por delante. El pecado siempre está asediándonos, hermano. En la calle, prendes la televisión, lo que sea, donde vayas, vas a la escuela, hasta en la iglesia, y ahí está asediándonos. Si tú, dice, quitas de medio de ti y de tus ojos lo malo, si aprendieres a distinguir entre lo bueno y lo malo. Por eso Dios les dijo: ay del que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo, que hace de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Convirtieres significa también recapacitar. Jeremías, si tú recapacitas tus caminos, si tú reflexionas, significa también esta palabra. Y esto me trae a la mente el pasaje de la parábola del pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Papá, dame lo que me corresponde. Ya soy hombre mayor de edad y quiero hacer de mi vida lo que yo quiero. Yo no quiero que nadie me dicte ninguna orden. Yo quiero hacer lo que me da mi gana. Y el papá le entregó todo. Y dice que se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició, esa es la palabra que usa el Evangelio, desperdició todo su dinero viviendo con rameras, en borracheras, dándose lo que el mundo dice la buena vida, así dicen, disfrutar de la vida. Pero un día se le acabó el dinero y tuvo que conseguir un trabajo porque el muchacho se moría de hambre. Y los puerquitos no quisieron compartirle un taquito, fíjense nomás. Es que ni siquiera podía comer de la comida de los cerdos. Y de pronto dice el muchacho, y da la idea en el Evangelio, en ese pasaje, de que él estaba sentado reflexionando, pensando, recapacitando, y de pronto dice, y volviendo en sí dijo: ya sé, en la casa de mi papá no me faltaba nada. En la casa de mi papá tenía todo suplido y era una vida realmente hermosa y feliz. Qué tonto he sido. Pero ya sé lo que voy a hacer. Me levantaré, dijo. Todo esto en su mente, reflexionando. Y esto es lo que le dice Dios a Jeremías: si te convirtieres, si recapacitaras sobre tu proceder y tus caminos. Ya sé lo que voy a hacer, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice que el padre lo vio llegar y lo abrazó y le puso un vestido nuevo, zapatos nuevos, un anillo de oro, y lo recibió otra vez en la comunión con su padre, con la familia. Así es todo aquel cristiano. Toda aquella persona que tenga la naturaleza de Dios dentro de él, que haya nacido de nuevo, que se aparte de Dios, tarde o temprano volverá al seno del Padre. Y el Padre siempre estará con los brazos abiertos. Pero escúchenme bien, el pecado corta la comunión con Dios. Por eso le dice Dios a Jeremías: si te convirtieres, si recapacitaras. Y otro de los significados de convertirse es contrarrestar. Habla de ir contracorriente. Y hay un ejemplo de la naturaleza muy hermoso. Hay un pez, el salmón. Este es muy especial, se distingue de todos los demás peces, porque ese pez nace en las partes altas de las montañas. Y cuando ya está desarrollándose y crece, él se baja y llega hasta el mar. Pero cuando es tiempo, cuando madura una hembra y es tiempo de desovar sus huevecillos, y empieza a subir en contra de la corriente, y los machos empiezan a subir en contra de la corriente,
Porque cuando llegan al lugar donde nacieron, y tú y yo venimos de Dios, hermano, y a Dios tenemos que volver. Entonces el macho fertiliza los huevecillos de la hembra y nacen millones de salmones. Pero fíjense cómo es la naturaleza. Después de desovar, los salmones mueren. Y esto me recuerda a una analogía cuando Jesús dijo: el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí, éste la encontrará, la hallará. Entonces, contracorriente. Y dice la Biblia que el mundo, con sus conductas, con sus filosofías, es una corriente caudalosa. Por eso la Biblia nos advierte: hijitos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y tú y yo tenemos que ir en contra de todas las corrientes de este mundo, como salmones. Nosotros tenemos en ese sentido la naturaleza del salmón, porque la naturaleza de Dios que Él puso en nosotros, esa ya va algo implícito allí. El que tiene la naturaleza de Dios siempre va a ir en contra de la corriente de este mundo, siempre. Ahora escúchenme, si tú, que nos movemos en medio del mundo, allí con tus amigos, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, y no hay ese rechazo que la gente tiene a los que son hijos de Dios, yo te pregunto, ¿no será que eres igual a ellos? Por eso no hay, te dejas ir con la corriente. La corriente te arrastra. Entonces, como no vas en contracorriente, pues no se nota. Y cuando cuentan un chiste de esos rojos ahí de Pepito, ahí en tu trabajo, en la escuela, tú te ríes con ellos, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ¿Qué será eso? ¿Ah? ¿No será que eres igual a ellos? ¿Eres como un pececillo más en el río? Dice: si te convirtieres, le promete Dios, yo te restauraré, le dice. Y esa palabra, restaurar, significa volver al punto de partida. Es decir, a que tú vuelvas a tener tu posición que tenías delante de Dios antes de cometer ese pecado o enrolarte en esa situación. Es decir, que el Señor te vuelve a donde te quedaste. Déjame ponerle un ejemplo en la Biblia. Jonás era un profeta de Dios, y Dios le dijo: Jonás, él había aceptado el llamamiento de Dios. Jonás, ve y predícales a Nínive, aquella gran ciudad, y pregónales y diles que si no se arrepienten, yo voy a destruir Nínive. Y dice Jonás: no, yo no tengo ganas de ir, no voy. Y Dios le insiste: ve y predícales. Tú aceptaste el llamado, ahora ve y predícales. Y dice: pues no tengo ganas. No dan ofrenda, no pagan, no hacen nada, y no voy, dice. Dice que se levantó para huir de la presencia de Dios. Pregunto, ¿se puede huir de la presencia de Dios? Hay de los que dicen: nadie nos ve. El rey David dijo: si yo me voy al extremo de la tierra, allá está Él, allá estás tú. Si me voy a lo profundo de la mar, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, ahí estás tú. Aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda. Conoces mi sentarme y mi levantarme. No hay nada escondido para ti, Señor. Y siempre andamos con esta, cuidándonos de que no me vea un amigo, que no me vea y no me vea mi esposa, que no me vea, y te está viendo allá arriba. Si voltearas así, ay Señor. Si tuviéramos más conciencia de la presencia de Dios, les aseguro que caminaríamos con más temor de Dios, y nuestra vida sería más limpia todavía. Entonces le dice: si yo te restauraré, te recobraré a la posición que tú tenías. Y Jonás se va. Y dice la Biblia que Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Algunos se me hace que ahorita están en la panza del pez, están en el vientre de la ballena, todavía están en oscuridad. Todavía, ¿por qué? Porque el pecado ha cortado la comunión con Dios. Pasaron 3 días, dice la Biblia,
Y Jonás, estando en el vientre del pez, volvió en sí, recapacitó, ¿entienden? Reflexionó y dijo: ay, qué tonto he sido, Señor, perdóname, le dice. Y se reconcilia con Dios. Y Dios le dice al pez, le ordena que vomite a Jonás en la playa. Y va y lo deja allí en Cancún. Y sale Jonás. Fíjense, estamos en el punto de que te restauraré, te volveré a la posición que tenías anteriormente, antes del pecado, de la desobediencia. Entonces Jonás sale y empieza a alabar a Dios y está bien contento. Y Dios le habla: Jonás, Señor, aquí estoy, haré lo que tú me digas. ¿Qué quieres que haga? Ve y predícales a Nínive. Lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios no va a dejar pasar nada. Y si en ese lapso de la justificación a la glorificación está el proceso de santificación, ¿se acuerdan? Si allí en un momento viene la desobediencia, viene el pecado, ahí se corta la comunión con Dios. Y algunos pueden durar años en esa misma situación. Jonás duró 3 días y 3 noches. ¿Cuánto tienes tú en la panza del pez? Porque todavía tu orgullo no te deja reconocer. No quieres dejar el pecado. No quieres dejar esa relación ilícita. No quieres dejar de tomar esos centavitos que no son tuyos. Bueno, ahí quédate. Pero ¿sabes una cosa? Puedes tardar 20 años. Y al fin, después de 20 años, recapacitar. ¿Sabes a dónde te vuelve? Te retrocede 20 años atrás a la posición en la cual comenzó tu desobediencia. Eso fue lo que hizo con Jonás. Por eso algunos cristianos parece como que no crecen. Tienen 20 años de cristianos y parecen que tienen 1 año. Y a veces ves a unos cristianos de 1 año y parece que tienen 10. ¿Por qué será? Dios no tolera, hermanos, el pecado. Si te convirtieres, dice, yo te restauraré. Delante de mí estarás, imagínate. La Biblia dice que nosotros tenemos libertad para entrar al trono de la gracia. Pidan, dijo Jesús. Tenemos nosotros el camino nuevo y vivo. Podemos caminar con Él. Pero si hay pecado, no dejen que ninguna raíz de amargura brote en su corazón. No sea que por eso dejen de alcanzar la gracia de Dios. Dejan de recibir el favor y el apoyo de Dios porque están dentro del pez. Pero una vez que vuelves a la comunión con Dios como el hijo pródigo, eres restaurado a la posición con Cristo. Y sigue adelante. 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. El asunto no es si caes, sino que cuando caes, levántate. Estas cosas os escribo, dijo Juan, para que no pequéis. Y si alguno peca, tenemos un abogado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Pero a veces el orgullo no nos deja reconocer nuestra verdadera condición. Finalmente dice: si entresacares lo precioso de lo vil. Este verbo entresacar es, si tú supieses hacer, Jeremías, distinción entre lo bueno y lo malo, entre lo precioso y lo vil, si tú supieras hacer la distinción, dice. Esta frase, lo precioso, viene del hebreo yakar, que significa lo que es valioso, significa lo que es más estimado, pero para Dios. ¿Qué es lo más valioso para Dios? Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el dinero del mundo si pierde su alma? ¿De qué es más valor, el dinero o tu alma? Sin embargo, hoy yo escucho a tantos predicadores, no se saben otro tema, sino que más que el dinero. Y que Dios te quiere hacer rico, y que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere hacer rico, y ya que te haces rico, pues me das a mí, yo también para ser rico. Y ahí andan en toma y daca. Y la iglesia parece una, ¿quién da $500? ¿Quién da más? Como si fueran una subasta. Y no es así. Lo más preciado para Dios, ¿tú crees que es hacerte rico? ¿Eso es lo más valioso para Dios? ¿O hacerte a la imagen de Cristo? Que no se dejen engañar por doctrinas que andan allí, hermanos.
Si tú supieses entresacar lo precioso, lo más valioso, como Dios ve las cosas de más valor, eso es lo que nosotros tenemos que aprender a ver. Jesús les dijo a sus discípulos: vean las aves del cielo, Dios las alimenta. ¿Han visto allá afuera algún pajarillo pidiendo limosna? Pío, pío. Un pollito pidiendo limosna. ¿Han visto algún animalito pidiendo limosna? Un pajarillo. Dice: vean las flores del campo, cómo Dios las vistió así. Ni Salomón traía un traje como esa rosa que está allá. Dice: ustedes valen más que los pájaros y las plantas. Dice: ustedes no sean como los paganos de allá afuera. Esos son los gentiles. Ustedes no sean como ellos que se andan matando por todo eso. Ustedes inviertan las cosas, tengan lo más valioso en primer lugar, lo espiritual. Busquen primero el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Donde hay un rey, Jesús, donde sus leyes son para bendecirnos. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, la justicia que viene de Dios, el favor que viene de Dios, la justificación que viene de Dios, la gracia que viene de Dios. Y todas estas cosas por las cuales se pelean los paganos, yo se las voy a añadir a ustedes, fíjense. Pero ahí andan los hermanitos, cual pagano detrás de... Quieren, no duermen porque quieren casa nueva, quieren carro nuevo, quieren todo nuevo, y su mente sigue siendo vieja. Cuando debemos andar en la nueva naturaleza. Entonces alguien entendió, alguien puede entender: entonces no trabajo. No. Ve cómo está su cerebro, todo afectado. Yo no estoy diciendo que no trabaje, estoy diciendo que ponga en orden las prioridades. Si supieses entresacar lo precioso de lo vil. Aquí lo vil viene del hebreo salal con Z, que significa lo inmoral. Fíjense, significa lo indigno. Fíjense, hoy llamamos habilidad al engaño. Ay, es muy habilidoso. Hoy llamamos mandilón al hombre que es fiel a su esposa. Ese es un mandilón, dice la corriente del mundo. Y se burlan porque no eres como ellos, borracho, parrandero y jugador. Hoy a la pornografía le llaman arte. Es arte, dice. Como la vocera del partido que se desnudó allí en la Plaza de la Liberación, aquí en Guadalajara, hace una semana. Voto por voto, casilla por casilla. Y se encueró allí. ¿Se enteraron de eso? Y dice la ley, el código de policía y etcétera, dice que esa señora merece una sanción, un castigo, una multa económica. Pero nuestro gober precioso la perdonó y dijo que había sido un desnudo con arte. Qué increíble. No, y lo que es más, nuestro cardenal, cuando le preguntaron y le dije: nuestro cardenal no es Armando Alducin, no le lleven el cardenal de aquí. Le preguntaron: señor cardenal, ¿usted qué opina sobre la protesta que hizo esta señora y se desnudó? Fíjense lo que dijo. Yo lo leí en el mural. Yo dije: no puede ser. Decía: no, pues esa no es la manera más ortodoxa de hacer una protesta, dijo. Dice: pero sin duda que fue algo divertido. Así dijo. O sea, imagínense todos los que están bajo su liderazgo espiritual. Imagínate que Chuy García dice algo así. Primero, ¿cómo te va con Maite, verdad, May? ¿Cómo pues? ¿Ah? ¿Por qué? Porque no saben entresacar lo precioso de lo vil. Son unos viles búfalos. O búfalo vil, no es búfalo vil, ¿verdad? Fíjate, hoy se le llama al robo descarado y en despoblado, se le llama compensación, bono.
¿Sí o no? Oiga, usted va a recibir esa lana que cada fin de sexenio todos los diputados, senadores y los alcaldes todos se reparten el pastel. Digo, tapen ya los hoyos de Guadalajara, por amor de Dios, y ya no se roben la lana. Lo todavía cae en un hoyote ahí. ¿Y qué onda? Me bajan el 15% y me bajan los impuestos. Ah, pero eso sí, en despoblado se reparten toda la lana. Oiga, ¿recibió usted lo que se reparte? No, fue una compensación. Al robo le llaman compensación. Eso es robarse el dinero del pueblo. Ayer me dice alguien, oiga pastor, ¿no le da miedo decir todo lo que dice? Le digo, ¿miedo a qué? Si el que me hizo y el que hizo todo el universo está conmigo, ¿a quién le voy a tener miedo? No, usted debería de traer guaruras. Yo le dije, ¿cómo que yo debería de traer guardaespaldas? No, es que usted a veces dice cosas que la gente se puede ofender. Mira, lo más que puedan hacerme es quitarme la vida, pero un favor me hacen. No te agüites, amada mía. Nos vamos juntos. Porque algunos dicen, algunos tienen miedo hasta, es que en mi casa hay una sombra. Le tienen miedo a una sombra. ¿Qué les hace la sombra? A ver, es la sombra de San Pedro. Y ahí andan, que me jalaron aquí. Y son todos miedosos. Hermano, no. Las cosas hay que decirlas tal y como son. Porque si no se las dice uno claramente al pueblo de Dios, se pueden confundir. Y al rato ya no saben qué es pecado y qué no es pecado. Vamos a llamarle, como dice el Proverbio 824.002, al pan, pan y al vino, vino. Así dice la Biblia, ¿verdad? Y dice muchos. Sí. Ay, hermanos. Fíjense, tengo un amigo que es abogado. Él es cristiano. Y hace unos días estaba platicando con él. Y me dice, oye Chuy, ¿te acuerdas del hermano fulano de tal? Ellos viven en otro país. Le digo, sí, ¿por qué? Dice, ¿qué crees? Que me llama. Me dice, hermano, necesito consultarlo. Necesito hablar urgentemente. ¿Qué pasó? Dice, es que la ley me anda buscando. Pues, ¿qué hiciste? Resulta con que este que es también cristiano, comenzó a recibir unos bonos de compensación del gerente general de una empresa que es transnacional. Y él era uno de los 5 altos ejecutivos de esa empresa. Contador el hermano. Mira, yo lo conozco. Yo siempre, me dice este hermano, oye, ¿te acuerdas de fulano de tal? Sí, dice, el bendecido por Dios. Porque él presumía, a mí Dios me bendice, a mí Dios todo lo que quiero me lo da, y a mí Dios me bendice. Y siempre andaba presumiendo. Compró una casa de 10 millones de pesos. Imagínense lo que es una casa de 10 millones de pesos. Él ganaba mensualmente 200,000 pesos. Eso decía que él ganaba. O sea que al año era un dineral. Entonces resulta que dice, es que la policía anda detrás de mí. Y si me leyeron mis derechos y dice, ¿qué puedo hacer? Bueno, que comienzo a estudiar su caso y comienzo a ver ahí, lo acusan de complicidad en un desfalco por millones de pesos, hermano. Entonces le dice, oye, ¿tú sabías cuál es tu salario? Tu salario mensual. Bueno, mi salario son como 100,000 pesos mensuales. Y los otros 100,000, bueno, pues es que el jefe nos decía, este es un cheque, es un bono. Tú sabes que eso es ilegal. Tú sabes que eso no entraba en la contabilidad. Tú sabes que eso era una partida de dinero que se mal usó. ¿Tú sabías, sí o no? Bueno, pues sí. Fíjate. Entonces le dice, dime cómo está el caso. Y empiezo a analizar todo el caso y le dice, ¿sabes una cosa? Te van a meter a la cárcel. Voy a perder todo, comenzó, voy a perder todo. Háblale al hermano Chuy y dile que si ora por mí. ¿Ustedes creen que Dios me va a escuchar? Sí me escucha. Si oramos por él, Dios nos escucha.
Pero ustedes creen que nada más porque oramos ya lo va a dejar así. Escuchen bien. El hermano, el abogado le dijo: mira, no te quiero engañar, te van a meter a la cárcel. Es un delito calificado, porque lo hiciste con alevosía y ventaja y todas las agravantes. Te van a meter al bote, le dijo. Y él dijo: y voy a perder todo, su casota de 10 millones de pesos. ¿Sabes cuánto a él, en todos los años que estuvo trabajando, de a 100,000 pesitos mensuales, le dieron? Le dieron como 15 millones de pesos en todo ese lapso. Un dineral, hermano. Llegaba a la iglesia bien feliz en su Navigator, bien bendecido el hermano. No supo distinguir entre lo precioso, la integridad y la honradez, de lo vil. No supo. Y ahora el hermano tiene que pagar las consecuencias de su pecado. Porque Dios lo puede perdonar, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando le lleguen los judiciales y con el Tehuacán en la mano, y cuando le lleguen y le digan: estás arrestado, él les va a decir: no, yo no debo nada, ya Dios me perdonó. ¿Ustedes creen? Tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones, hermanos, porque Dios no da por inocente al culpable. Y hay dos vertientes en las cuales hay que arreglar las cosas: con Dios y con la ley, con el prójimo. Y Dios perdona y el prójimo, la sociedad, no. Tú róbate un auto y el dueño te pone a demanda y te mete a la cárcel. No, hermano. Si te convirtieres, si entre sacar lo precioso de lo vil, no son compensaciones, hermano, son robos. ¿Qué tan madura es la sociedad en Guadalajara? Me preguntaron una vez. ¿Cómo sociedad madura? Sí, ¿qué opina la gente de las marchas de los gays? De los homosexuales que me desnudos andan ahí marchando ahí enfrente de la catedral. Fíjate, le llaman madurez a tolerar eso. Hazme favor. Eso es madurez. ¿Cuántos maduros hay? No, hombre. No saben entresacar lo precioso de lo vil. Hoy le llaman anticuada a una mujer decente. Entonces, una mujer anticuada, como aquella amiga de un amigo mío, pastor él, que su hija en la universidad, sus compañeras se burlaban porque era virgen y andaban sobre de ella. Uy, no disfrutas de la vida, bla, 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 por aquí, por allá. Un día la hartaron a la muchacha y que les dice: ¿saben una cosa? Yo me podría hacer como cualquiera de ustedes, pero ustedes nunca, ni una de ustedes se podrá hacer como yo estoy ahora. Pero es una muchacha anticuada, desfasada de la sociedad. Fíjate nomás. Hoy el adúltero dice: voy a rehacer mi vida. Solo para adultos los espectáculos inmorales. Víctima oprimida la mujer que se dedica a su familia y al hogar. Libérate, mujer. Estamos en pleno siglo XXI y tú lavando pañales y cuidando chiquillos. Fíjate nomás. Hoy le llaman fanático al que obedece a Dios. A la grosería le dicen: es que es muy franco. ¿Se han fijado en la televisión cómo ya sacan todas las palabras soeces y ya nadie dice nada? Fíjense, al que devuelve una cartera que se encontró, le dicen tonto. ¿Para qué te la devolviste, tonto? No saben entresacar lo precioso de lo vil. No saben discernir entre lo justo y lo injusto. A la responsabilidad le han llamado, o mejor dicho, tener sexo con condón, ahora le llaman responsabilidad. Ay, pues qué responsables son, ¿verdad? Al éxito le llaman tener dinero. Es un hombre exitoso porque tiene dinero. Uy, pues los narcotraficantes qué exitosos son, oiga. De buena familia. Oye, hija, ¿y el muchacho que te anda pretendiendo es de buena familia? Sinónimo de tiene dinero. Mira, que sea un bruto el muchacho, pero es de buena familia. Que sea un papanatas, pero es de buena familia.
tiene dinero. Y lo peor, entre cristianos, hija, pon el ojo bien en un muchacho, fíjate que traiga carro. Fíjense, una vez en un país centroamericano donde hay negros, estaba platicando con un amigo mío que estaba bien triste, hermano, porque su novia lo había terminado. Entonces me dijo, oye, aconséjame a mí y a mi exnovia. Le dije, bueno, pues finalmente la trajo. Y dice, no, pues es que yo ya lo pensé bien, mi mamá me dice que me fije bien, que no me case pues con un negro, porque mis hijos van a ser negros. Fíjate nomás. Y ya quisiera que el negro ese era de ojos verdes, estaba bien bonito. De veras, tú lo conoces. Y dijo, no, ya lo pensé bien. Y a mí me lo dijo. Dice, no, yo no quiero que mis hijos salgan ni negros ni mulatos, porque la muchacha era rubia. Fíjate nomás. Y la mamá ahí levantando las manos. Santidad Jehová. Tú dices, no, hombre, ¿qué va a hacer cristiana esa señora con esas discriminaciones? No saben entresacar lo precioso de lo vil. Hoy le llaman educado a uno que estudió en Harvard. Salinas de Gortari estudió en Harvard. Mira qué educado señor. ¿Ve cómo está todo patas para arriba? Porque la gente no sabe entresacar lo precioso de lo vil. Y Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, si te convirtieres, te restauraré. Si tú, mira, te pondré en mi presencia. Si supieras entresacar lo precioso de lo vil, ¿qué le dijo finalmente? Serás como mi boca. Versículo 19. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Eso significa, serás mi portavoz. Imagínate ser un portavoz de Dios, un mensajero de Dios. Juan Bautista fue un mensajero de Dios. Le costó la cabeza decirle a Herodes, hey, la mujer que tienes no te es lícito tenerla, porque es esposa de tu hermano. Escúchame bien, el portador de la voz de Dios, como todos los que predican el verdadero evangelio, no se congenian con el mundo, hermanos, porque siempre están denunciando el pecado del mundo, pero también están predicando al Salvador del mundo. Por eso la gente no le gusta. El domingo pasado hubo gente que se salió. Los que están aquí adelante pues no se dan cuenta, pero los que están allá atrás sí. Se levanta la gente furiosa. No fueron muchos, gracias a Dios, como unos 500. No, eran unos 5 o 6. Hubo un hombre que me dijeron, un bigotón así, que estaba violento. ¿Cómo? ¿Por qué nos hablan así? Ay, ¿cómo quieres que te hable? Oye, ¿cómo quieren que les hable? ¿Quieren que les dore la píldora? No les gusta, claro, la colota que ha de tener el tipo que le pisó el Señor. No, hermanos, vamos a ponernos a cuentas con Dios. Amén. ¿Qué les parece? Porque dice, serás mi portavoz, y luego finalmente le dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué significa? Que tú no te hagas como uno de ellos. Escuchen bien, cristianos, es bien fácil ser del montón, ser un bagre allí en el mar, un cangrejo, pero ser un salmón, ustedes saben que es de las carnes más preciadas que hay y de los pescados más caros. ¿A cuánto les gusta el salmón? Delicioso. Pero resulta con que ese pescado va en contra de la corriente. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ciertamente estamos seguros en Cristo, pero también conlleva un enfrentar las cosas tal y como son. Vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a reflexionar un par de segundos. Todavía no se mueva nadie, por favor. Este es el momento más importante en el cual hay que darle una respuesta a Dios.
acerca del mensaje. Vamos a reflexionar, vamos a pensar, vamos a volver en sí, vamos a entender que Dios quiere fundir el metal, nos va a afinar, nos va a limpiar nuestros caminos, nuestra mente. Vendrá contra nosotros, vendrá a nosotros para juicio, para dar un veredicto, pero esto es para sus hijos, porque nos conviene, hermanos. Si te convirtieres, si te alejaras, si quitaras de ti lo malo, si recapacitaras y reflexionaras, si contrarrestaras la corriente de este mundo, yo te restauraré, dice el Señor. Te volveré a la posición que tenías conmigo. Delante de mí estarás, si entresacares lo precioso de lo vil. Si fueras tan entendido para saber distinguir entre lo bueno y lo malo, y supieras entresacar lo precioso de lo vil, lo que realmente vale. Por eso decía Pablo que nosotros debemos poner la vista no en las cosas terrenales, no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas, en lo valioso realmente. Y Dios, hermanos, ¿qué se puede comparar con Dios? Si Él es el Rey del universo, Él es lo más valioso. Pero también hay otras cosas valiosas, como tu alma, tu corazón, tu familia, tus hijos. También es importante tu trabajo, que lo manejes con integridad, que tú sepas sacar lo precioso de lo vil, que hagas a un lado lo inmoral, que le llames tal y como son las cosas, aunque el mundo le llame arte, compensación, le llame tantas tonterías y media, que tú y yo sepamos entresacar lo precioso de lo vil, porque entonces, escúchame, Dios te va a usar de una manera poderosa, porque serás el portavoz de Dios. Portavoz, es decir, de tu boca saldrán palabras de vida, que la gente que tú alcances para Cristo te lo va a agradecer eternamente. No se van a cansar en la eternidad de decirte gracias por traerme el evangelio de la salvación. Un evangelio que es gratuito, que no podemos vender ni alquilar. Es un evangelio que debemos de regalar. Y ya la gente por fe obtiene esa salvación, por la gracia de Dios. Dile al Señor: Señor, limpia mi alma, limpia mi mente, limpia mis caminos, porque tus caminos son más altos que los míos, tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Ordena mis caminos, encomienda al Señor tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Todo lo que hagas, mañana que van los estudiantes a la escuela, encomiéndense a Dios. Díganle: Señor, toma control de mi vida, guárdame de la maldad, de las drogas, de la inmoralidad, porque vendrá la tentación. Pero acuérdate que tú eres como un salmón que va en contra de la corriente de este mundo. Varones, rechacen todo lo que tenga que ver con la inmoralidad, con el pecado. Ay, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Y la manera en que, al menos en estos mensajes que nos has dado, que vas a bendecir a tu pueblo, es limpiándonos, limpiando nuestros caminos, Señor. Tu palabra dice: santificaos hoy, porque mañana haré maravillas. Cuando el pueblo de Dios entra en una santificación, en una limpieza, en una pureza, por el Espíritu Santo, Dios estará preparando un pueblo que va a mirar maravillas y va a ver a Dios obrando en su vida. Padre, bendice cada familia, cada varón, cada padre de familia, cada esposa, cada hijo, cada hija, cada bebé. Bendice la obra de nuestras manos, bendice el trabajo.
Pero Señor, que nosotros salgamos al mundo no para ser arrastrados por el mundo. Nosotros no vamos a convertirnos al mundo, pero que el mundo se convierta a Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendice a tu pueblo. Oramos por las iglesias en Guadalajara, Señor, por los pastores que somos responsables de la predicación del Evangelio. Oramos por la iglesia en el mundo que está tan golpeada por doctrinas que no son bíblicas y están engañando a la gente. Oramos por aquellos que son hijos tuyos nacidos de nuevo y están en el ministerio. Que les hables, Señor, que nos hables para cuidar al rebaño. Y a los que son falsos profetas, sácalos a la luz, Señor. Ellos no pueden estar en la congregación de los justos. Y a todos esos mercaderes que andan vendiendo el talento que tú les has dado, poniéndole precio, Señor, oramos también que tu misericordia se extienda hacia ellos, aunque sabemos que no quedarán sin castigo, pero es mejor ser castigados contigo, Señor, por ti, como dijo David, que caer en manos del enemigo. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.